No cabe duda que tenemos tremendo pastor. Es un siervo de Dios y siempre está en medio de la situación bromeando con nosotros y siempre está pendiente de la iglesia, de cómo van las cosas, de los asuntos de cada hermano. Le damos gracias a Dios por él. Siempre lo mantenemos en nuestras oraciones y yo espero que tú también lo tengas en tus oraciones. Hoy vamos a estar continuando con Estamos en la serie de Bájate de la cerca. Bienvenido a casa y hoy vamos a estar hablando sobre la cena del Señor, que es una ordenanza de la iglesia. Primero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno y grande misericordia, porque tú estás siempre con nosotros, tú eres fiel. Señor, te rogamos que en esta mañana recibamos de ti la palabra que es viva y eficaz, que podamos ser hacedores de ella, Señor, en esta mañana, que nuestros corazones estén abiertos a ella, bendito, y que tu palabra sea dada con eficacia y con eficiencia. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén. Bueno, para los que no vinieron el domingo pasado, o es tu primera vez aquí, o alguno de estos domingos no viniste, vamos a hacerte un pequeño recordatorio de qué cosa es la serie, de qué hablamos en la serie. Primeramente, habíamos visto en unos domingos sobre la Biblia. Esto que está aquí es porque son los fundamentos de nuestra fe, de nuestra doctrina, ¿verdad? De quiénes somos nosotros. Tenemos una cerca, tenemos los ladrillos, los bloques con que se hace la casa, la puerta. Es decir, estamos edificando el edificio de nuestra iglesia, el edificio de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en el primer domingo habíamos hablado sobre la Biblia, que la Biblia para nosotros es la palabra inspirada por Dios y la verdad absoluta de Dios. Lo que dice la Biblia no es más que las instrucciones de Dios para su pueblo, cómo debemos nosotros andar en la tierra y todas las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Y quién es Dios? Es el medio de nosotros conocer a Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros, que somos criatura de Él. Después hablamos sobre la persona de Cristo, hablamos sobre la persona que se convierte cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. De que solamente hay salvación a través de Cristo, por fe en Él y es una gracia de Dios. Eso lo habíamos visto. Y también hablamos sobre el bautismo, que el bautismo, aunque no salva, pero es un requisito, es decir, una ordenanza de la iglesia, que después que tú crees en el Señor Jesucristo, tú te bautizas, porque es una exposición pública. Es ahí cuando tú dices públicamente, yo soy creyente, Jesús mora en mi corazón, Dios me ha lavado. Es morir en las aguas bautismales y salir el nuevo hombre. No es que el agua sea mágica, es que es un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz también, porque así como Cristo fue llevado al sepulcro, ¿verdad? Cuando murió, fue sepultado, también Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es más o menos para que vayamos viendo. Ahora, hoy vamos a hablar sobre la cena del Señor. Y el tema es Bájate de la cerca, es decir, la serie se llama Bájate de la cerca porque Dios nos está llamando a que nos comprometamos con Él. Sí, no es solamente tú te conviertes, tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, reconoces que eres pecador, que necesitas al Salvador del mundo, pero ¿y? Entonces ahí viene la otra parte. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que yo debo hacer como hijo de Dios, como una persona salvada, redimida a partir de ahora? No porque tengo que agradecerle a Dios, es decir, disculpen, no es porque tengo que pagarle a Dios, porque no le puedo pagar, porque no hay nada en este mundo que yo pueda hacer para pagarle a Él lo que Él hizo, porque Él lo hizo por su gracia y su misericordia. Somos salvos por gracia. Es decir, no puedo hacer nada para yo pagarle a Dios, pero sí puedo hacer algo en agradecimiento y sí puedo hacer algo para alcanzar a otros que todavía no han sido alcanzados. Entonces, vamos a leer la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 17. Yo voy a estar usando la versión de la Biblia de las Américas, aunque voy a estar también aquí con la otra. De todas formas hay palabras que no significan lo mismo, aunque sean diferentes palabras. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos.
No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintios sobre lo que había pasado el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, de cómo el pueblo de Israel fue sacado por la mano del Señor, iba como columna de humo por el día y por la noche como columna de fuego guiando al pueblo de Israel. Pero el Señor le dio unos mandamientos y le dijo: no vayas tras falsos dioses, no cometas, no fornicarás. Y el pueblo de Dios iba en su camino por el desierto, que se suponía que iba a estar 40 días que iban a estar, pero por sus múltiples caídas se pasó 40 años. Pero fíjate que en esos 40 años ni sus sandalias se gastaron, ni su ropa se gastó. Entonces, la presencia de Dios iba con ellos a cada momento. Siempre los estaba guiando. Les daba agua donde necesitaban, en el desierto. Les dio maná del cielo. Y incluso cuando el pueblo iba en pos de dioses ajenos, Dios siempre estaba ahí esperando fielmente a que ellos se arrepintieran y se volvieran a Él. Y muchos de ellos nunca lo hicieron. Bueno, pero vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Primero quiero explicarte qué cosa significa la cena del Señor. Para ver qué significa la cena del Señor, primero te voy a decir qué es lo que dice la iglesia familiar sobre la cena del Señor. Dice: mensaje y fe bautista. Artículo 7, bautismo y la cena del Señor. El bautismo cristiano es la inmersión de un creyente en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, enterrado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, el entierro de la vida antigua y la resurrección para cambiar en la novedad de la vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la resurrección final de los muertos, siendo una ordenanza de la iglesia. Es prerequisito para los privilegios de la membresía de la iglesia y para la cena del Señor. La cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, a través del pan y del fruto de la vid, es decir, del vino, conmemoran la muerte del Redentor y anticipan su segunda venida. Vamos a leer qué fue lo que sucedió la noche de la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Pablo le dice a los corintios: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, o que por vosotros es partido, como dice también en otra versión. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa,
no estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo ni tomando literalmente la sangre de Cristo. Es un símbolo, es una recordación, es una memoria del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ese pan significa el momento en que Él entregó su cuerpo para ser lacerado, cuando le dieron látigos. Aquellos látigos tenían unas cuchillas de metal en las puntas y cuando lo golpeaban le laceraba la carne. La carne dice que saltaba en pedazos. Eso es lo que significa la carne del Señor. Es decir, el pan significa en el momento en que Él entregó su carne, fue molida su carne por causa de nosotros. La sangre significa la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando fue clavado en la cruz, le pusieron los clavos aquí en las manos y en los pies. Y esa sangre se derramó en la cruz para pagar por nuestros pecados. El Señor, sin tener que hacerlo, siendo Dios mismo, vino a la tierra y se hizo carne para Él pagar de una vez y por todas por nuestros pecados. El lugar que correspondía para nosotros, allí teníamos que estar nosotros, tú y yo. En la cruz teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados, por nuestras rebeliones contra el Señor. Sin embargo, Él, como nos ama tanto, vino y pagó por nosotros en la cruz. Eso significa la cena del Señor. Que recordemos siempre qué fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Qué fue lo que la sustitución de Él, la expiación de nuestros pecados, que se pagó de una vez y por todas en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos el castigo, pero Él pagó por nosotros, por su gran misericordia y por su gran amor. Eso es lo que significa la cena del Señor. Cada vez que yo como el pan y tomo la copa, yo recuerdo el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Que yo no lo merecía. Yo no lo merecía, porque dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y eso es motivo de gozo, porque sabemos que sí, Él murió, sí, sufrió, pero después resucitó. Al tercer día fue levantado y hoy está sentado a la diestra del Padre impartiendo justicia. Pero no se acaba la historia ahí, no se acaba ahí. Entonces volvemos al texto de Corintios y cuando Pablo le está hablando al pueblo, cuando Pablo le está hablando al pueblo y le dice, vamos a ir a ver algunos textos ahí y ver qué es lo que está diciendo Pablo. Dice, 1, 2, 3. Él está hablando en 1 Corintios, si me lo pones ahí por favor. Le dice a los corintios, bueno, no, todavía. Ok, vamos a seguir aquí. Dice, sin embargo, un momento. Dice aquí, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés. Bueno, Moisés fue al que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y cuando pasaron por el Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara por el Mar Rojo cuando no había para dónde coger y los israelitas venían, el ejército del faraón venía detrás de ellos. Entonces, él está recordando a los corintios lo que había pasado, aunque los corintios no eran judíos la mayoría, sino la mayoría eran griegos, eran gentiles. Pero él está recordándole a ellos lo que había pasado en el pasado, cómo Dios había hecho con el pueblo de Israel en el pasado cuando estaban en el desierto y para que ellos recordaran lo que Dios estaba haciendo ahora y no cometieran las mismas faltas que cometieron ellos en aquella época. Las cartas paulinas también son para ti y para mí, para que aprendamos lo que el pueblo hizo que nosotros no debemos hacer, para librarnos de muchos fallos que el pueblo tuvo y de muchas consecuencias que el pueblo sufrió por causa de su pecado. Dice, en el versículo 7, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. En esta parte es un pasaje en el desierto que ellos recibieron maná del cielo y ya se cansaron del maná, comida que nunca nadie había visto. El Señor les dijo, aliméntense pero no cojan nada para mañana, solamente confórmense con lo de hoy porque mañana será otro día, mañana también Dios suplirá. Y el pueblo cargó y se echó en los bolsillos y después tentaron a Dios y dijeron, pero solamente es maná, estoy cansado de maná. Y después entonces vinieron las perdices y qué bueno, codornices. Y después entonces, bueno, pero solo codorniz. Y después entonces, y así el pueblo nunca estaba contento, siempre estaba descontento con Dios y tentando a Dios porque no se contentaban con nada. A veces nosotros también actuamos de esa manera y Dios nos está diciendo, no actúes de esa manera.
confórmate con lo que te estoy dando hoy. Vive el día de hoy porque cada cual va a tener su afán. Vive el de hoy. El día de mañana es incierto. Pero tienes que saber que estés aquí o no, Dios siempre va a estar contigo. Y entonces eso nos dice, nos cuenta de que Dios es siempre fiel. Ahí nos está hablando, una de las cosas que vamos a aprender hoy por la Cena del Señor, es que la fidelidad de Dios es para siempre. Eso nos recuerda la fidelidad de Dios. La cena nos recuerda la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió desde el principio, en Génesis, Dios dijo, cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, ¿qué le dijo el Señor a la mujer? Pero tu simiente le hollará la cabeza a la serpiente y la serpiente le morderá el calcañal. Y ahí estaba hablando él, ya Dios estaba hablando del plan de salvación, ya estaba hablando de que la simiente de la mujer iba a ser Jesucristo, que iba a venir a libertar a su pueblo, el Salvador del mundo. En 1 Corintios 1:3 dice la Biblia, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, el pacto eterno de Dios. A través del desierto, Dios siempre permaneció fiel con el pueblo de Israel. Aún en medio de su infidelidad, Dios siempre los liberó de la mano de todos los pueblos por los que ellos pasaban, y en cada batalla Dios estaba con ellos, siempre. Incluso en ese tiempo Dios estaba usando ¿a quién? A Moisés. Moisés en ese tiempo era el hombre que Dios estaba usando para liberar al pueblo a través del desierto. También en el versículos 6 y 10, Pablo les da a los cristianos de Corintios 4 advertencias. Les dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Los antiguos israelitas codiciaron y Pablo aconseja no ser honradores de ídolos, como algunos de ellos, no fornicar como algunos de ellos fornicaron, no tenían a Cristo como también algunos, no tentar a Cristo como algunos de ellos también lo tentaron, no murmurar como algunos de ellos también murmuraron. Moisés fue al monte a estar con Dios, y cuando él demoraba ellos empezaron a murmurar y se quisieron hacer un becerro para adorarlo porque en ese momento ellos dijeron no, Moisés se perdió, vamos a hacer un becerro para adorarlo porque ese es nuestro Dios. Ahí tentaron a Dios. Y cuando Moisés bajó, dice que el rostro suyo brillaba, que no se podía, tenía que tapárselo porque no se podía ver por la gloria de Dios que había estado con él. Cuando habla de fornicar, él habla de la fornicación, no solamente de la física, de la sexual, sino también de la fornicación espiritual. Y fornicación espiritual es todo aquello que nosotros buscamos que nos aparta de Dios. El pueblo de Israel iba tras dioses ajenos. Donde quiera que llegaban, ahí había un Dios y ahí tomaban ese Dios porque se casaban con esas mujeres que el Señor les decía que no se casaran y entonces fornicaban espiritualmente. El pueblo de Dios también a veces comete ese tipo de faltas. Cuando ponemos por delante de Dios nuestras posesiones, nuestro trabajo o cualquier otra cosa que en nuestra vida ocupe el lugar que debe ocupar Dios. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que buscar a Dios. Si buscamos a Dios, Él se ocupa de todos nuestros asuntos. Amén. Ok. También nos recuerda la cena del Señor del juicio de Dios. Cuando Adán estaba en el paraíso, cuando Adán cometió el pecado, Dios es un Dios justo y da justo juicio. Adán fue destituido de la gloria de Dios. Y también cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, los que estaban allí, esa generación, no pudo llegar a ver la tierra prometida porque el juicio de Dios, ellos no se arrepintieron, los que sí se arrepintieron recibieron la promesa. Pero los juicios de Dios están sobre toda criatura. Y dice la Biblia en Romanos 2:12, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán en la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Juan 3:18, el que cree en Él, y ahí viene la solución de Dios, ahí viene la fidelidad de Dios, dice, el que cree en Él no es condenado. ¿En quién? En Jesucristo. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Nosotros, por eso es que debemos estar agradecidos, porque conocemos de que aunque Dios
en la cena del Señor vemos el juicio de Dios, sabemos que también Él nos dio la salida. Dice en la Biblia, en el capítulo de Corintios que estamos leyendo hoy, que dice que ninguna tentación que viene a nosotros es sobrenatural. No es nada ajeno a nuestra carne, a las personas que somos. Pero dice que también con la tentación Dios nos da la salida. Sí. Pablo le decía al Señor, le he dicho 3 veces que quite el aguijón que tengo en mi carne. ¿Verdad? Pablo tenía un aguijón en la carne, no se sabe qué cosa era, una enfermedad. Pero el Señor que le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que diga al débil, fuerte soy. Cuando te sientas débil, cuando tú sientas que vas a fallar, recuerda que Dios está glorificando su nombre en tu debilidad, que Dios te va a dar la salida a ese problema que tú tienes, que Dios está contigo a todo momento. Y a mí me llama la atención, ustedes posiblemente muchos lo han visto está en internet y donde quiera, sobre las huellas en la arena. Él veía 2 pares de huellas y dice, pero veo en los momentos más difíciles de mi vida que veo un solo par de huellas. Señor, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde estabas cuando yo estaba en necesidad? Y el Señor le dijo, hijo mío, es que cuando tú estabas pasando por esa necesidad, esas huellas eran las mías porque yo te llevaba en mis brazos. Amén. También a través de el capítulo de hoy que estamos estudiando, podemos ver por la cena del Señor que Dios es un Salvador. Dios es un Salvador. Y vamos a ir un poquito atrás, desde que el hombre fue, por su pecado, sacado del huerto del Edén. Dios no dejó nunca al hombre abandonado. El hombre siempre pudo contar, en el huerto del Edén, Dios estaba en la presencia, el hombre estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre rompe esa relación, incluso al romper la relación, Dios le promete que de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador. Dios le promete que de la simiente de la mujer iba a haber uno que le iba a pisotear la cabeza a la serpiente, que fue la que hizo que el hombre fuera destituido de la gloria de Dios. Cuando vemos entonces que el pueblo por sus rebeliones está en Egipto, Dios envía a un Salvador, le envía a Moisés. Moisés, en ese momento, fue el Salvador que escogió Dios para sacar a su pueblo que estaba hacía 400 años en Egipto, que estaban presos. Pero fíjate, yo estaba hablando sobre día con mi esposa, estaban presos, estaban trabajando labores fuertes, sin embargo, el pueblo de Dios se multiplicaba. Y uno de los temores que tenía el faraón fue, este pueblo, por mucho trabajo que le damos, se multiplican. Vamos a doblar el trabajo. Oye, pónganlo a trabajar 12 horas, 14 horas al día. Pero el pueblo nunca dejó de multiplicarse, empezó a multiplicarse, a multiplicarse. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí con ellos. Aún en medio de su rebelión, aún en medio de ellos esperando una cosa sobrenatural y no poniendo sus ojos en Dios, Dios estaba con ellos, ahí, siempre cuidándolo. Hasta que envía a Moisés. Le dice, Moisés, saca al pueblo de Egipto. Y cuando están ya atravesados entre el mar y está el ejército del faraón atrás, Dios le dice, dile a mi pueblo que avance, dile que avance. Y Moisés avanza y se abre el mar rojo. Y pasa el pueblo por el medio del mar rojo con pies secos. Dice que no se mojaron. ¡Pah! La maravilla de Dios. Y detrás de ellos se cierra el mar. Y ahí mismo quedó el ejército de faraón. Ahí Dios estaba salvando a su pueblo. Después de eso, cuando el pueblo estaba en el desierto, pasando por todas las penurias que estaban pasando, Dios siempre estaba con ellos. Tenemos hambre, ¿qué? Es mejor que regresemos a Egipto, a la esclavitud. ¿Qué hacemos caminando? Y Moisés iba y le decía, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Decía, Moisés, dile que confíen. Y cuando tuvieron hambre, les dio maná del cielo. Y cuando tuvieron sed, les dio agua. Siempre Dios estaba salvando a su pueblo de todas las maldades. Siempre cuando el pueblo levantó profetas. Levantó a Isaías, levantó a Eliseo, a Elías, y siempre levantó profetas para salvar a su pueblo, para decirle, escuchen lo que dice palabra de Jehová que vino a mí. Apártense de sus malos caminos, arrepiéntanse. Y el Señor le dijo a su pueblo, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos estado cometiendo errores, haciendo cosas que no son agradables a Dios, o hemos pensado que estamos en el foso de los leones, hemos pensado que ya no hay solución para nuestros problemas, que ya no hay salida, y sin embargo Dios siempre está dándonos la salida de una manera o de otra? Y después decimos, oh, ahora entiendo.
No vemos su mano en el momento, pero la vemos cuando nos saca de ese momento. Lo que tenemos que hacer es confiar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es un salvador. Dios no cambia ni se arrepiente. Él dice que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por último, la cena del Señor nos enlaza, nos conecta, nos une. Uno, con Jesús. En Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí está haciendo alusión a la cena del Señor. Ya no vivimos nosotros. El viejo Godard fue enterrado allí en el agua bautismal y salió nuevo Godard. ¿Defectos? Sí. ¿Errores? También. Pero fiel es Dios que prometió y Él me va a ir transformando cada día, ¿verdad? A través de su palabra y a través de su obra en mi vida. Entonces, yo sé que Dios está conmigo todos los días y que su obra no terminó aquí. Aún no ha terminado. También nos une uno al otro. La cena del Señor nos une a ti, conmigo, a mí, contigo, a nosotros. Nos une a todos. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. La iglesia, cuerpo de Cristo, y dice la palabra, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, ya esclavos, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya panameños, ya portugueses, ya italianos, ya cubanos, ya cualquier país. Ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y todos fueron un solo miembro. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no es necesario. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros son regocijados con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Me quiero detener un momentico aquí, porque ahí el Señor está haciendo una analogía, está poniendo al cuerpo con sus miembros como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Él nos está queriendo decir de que todos que somos el cuerpo de Cristo, aunque seamos diferentes, aunque tengamos diferentes dones, somos de un mismo cuerpo. Yo estaba hablando el otro día, y ahorita estaba hablando con mi hermano, de que, por ejemplo, los miembros que parecen menos honrosos, ¿verdad? Son los que más se visten de gloria, ¿verdad? Yo estaba hablando del pie. El pie es un miembro que es feo, el pie no es bonito, ¿verdad? Hay quien tiene el pie bonito, hay que pie más lindo, no, pero eso es mentira, el pie es feo. Entonces, el pie se viste con zapatos, ¿verdad? Qué lindo, le pongo unas medias. Hay a quien no le gusta ponerse medias, pero bueno.
Yo le pongo unas medias y le pongo los zapatos lo más lindo que pueda y después los lustro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el miembro que más honra merece, que más, además, fíjate, es el pie más feo. Sin embargo, sin los pies no pudiéramos estar aquí parados, ¿verdad? Es más, te voy a decir algo, el dedo gordo del pie derecho o del pie izquierdo, si tú sufres la laceración de ese dedo, no pierdes el equilibrio, ¿verdad? Y en la iglesia es igual. En la iglesia todos somos iguales. Delante de Dios ya no hay judíos, ya no hay griegos. Delante de Dios no hay ricos, no hay pobres. A Dios no le interesa tu bolsillo, no le interesa cómo te vistes. Le interesa cómo te vistes para agradarlo a Él y honrarlo a Él. No cómo te vistes para agradarte a ti y honrarte a ti. Amén. Entonces, a Dios mira a todos por igual. Es tan importante el que acomoda las sillas en la iglesia o mucho más importante que el que se para aquí a predicar. Porque el que se para aquí a predicar solamente está transmitiendo lo que Dios le dio y es un instrumento. Y cualquiera puede predicar. Cualquiera. Yo tengo hermanos que en Cuba, por ejemplo, aquí no, porque no hemos tenido esa conversación así tan íntima, ¿no? Con algunos sí, pero no quiero hablar de nadie aquí. En Cuba tengo hermanos que ellos no llegaron al segundo grado. Y tienen un conocimiento de la Biblia que te dejan así. Y predican la palabra que tú te quedas así, tú dijeras, wow. Y traen a la iglesia, no por traer a la iglesia, sino porque predican el evangelio y se convierten en una cantidad de personas a través de la palabra de esos hermanos. Dios está mirando tanto al que se para aquí como al que limpia la iglesia. Y para Él los dos son iguales. Ningún miembro de la iglesia puede decir, yo no necesito a este. Ningún hermano puede decir, yo no necesito a aquel. Y si somos miembros del mismo cuerpo, no podemos aborrecer al hermano. Eso está mal. Eso no es agradable al Señor. Porque Dios ama a todos por igual. Yo tengo que amar a mi hermano. Dice la Biblia que si no amas a tu hermano, Dios no está en ti. Que Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, yo tengo que amar a mi hermano. Yo decido amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando los defectos que él tiene y los míos. ¿Qué dice el Señor? Mira primero la viga que tienes en el ojo y puedes después quitarle la pajita a tu hermano en el ojo, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor busca es que todos estemos juntos, unidos, cohesionados a través de las coyunturas. Eso es lo que Dios hace, lo que Él quiere, que su pueblo esté unido y que todos somos miembros necesarios, todos somos miembros honrosos, todos somos miembros que somos parte del cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Y todos tenemos que exteriorizar a Cristo. Cristo cuando vino y cuando se entregó en la cruz del Calvario, Él nos dijo, esto solamente es por los judíos. Los griegos no van aquí. Los cubanos no van aquí. Los ecuatorianos no van aquí. Esto solamente es para los judíos. Los salvadoreños no vienen aquí. Esta salvación no es para ustedes. No. Él le dijo a sus discípulos, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda casta. Y enséñenle que guarde estas cosas que yo os prescribo hoy. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tú y yo somos miembros de ese cuerpo. Estamos unidos por Cristo. Y en la cena del Señor, Él nos enseñó que estamos unidos los unos a los otros. Y en el versículo 11, ya te voy a leer como último porque ya terminamos. Dice, con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús ha empezado una nueva era. La iglesia es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Ya no esperamos el advenimiento del Mesías, porque ya ha ocurrido, pero sí esperamos su segunda venida. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, Dios bueno y grande en misericordia, porque tú eres fiel. Porque hemos aprendido que a través de la cena del Señor, tú eres un Salvador, tú nos has rescatado, Señor,